Tu relación con el dinero comenzó mucho antes de tener tu primer billete. La infancia no pasa, se queda manejando tus decisiones. Las frases que escuchaste de niño se vuelven la voz interna que te guía o te sabotea cada vez que tomas una decisión financiera. Capítulo 2. La infancia y las creencias heredadas. Cómo la manera en que creciste moldea tu mentalidad financiera. Desde que somos niños, el dinero empieza a hablar, aunque nadie nos lo explique directamente. Habla en los silencios de los adultos, en sus discusiones y en sus gestos, en las frases que se repiten hasta quedarse grabadas como verdades. Crecemos escuchando que el dinero no alcanza, que hay que trabajar duro para ganarlo, que no se puede tener todo. Esas palabras, dichas con resignación o con miedo, se convierten en semillas que echan raíces en la mente, y con los años, germinan en forma de creencias, hábitos y emociones que moldean nuestra relación con el dinero mucho antes de que tengamos una cuenta propia o un salario. La manera en que creciste define cómo entiendes el valor, el esfuerzo y la abundancia. Si en tu casa el dinero era motivo de angustia, probablemente asocias la estabilidad económica con la preocupación constante. Si lo que escuchabas eran peleas, gritos o suspiros de cansancio, cada vez que se hablaba de cuentas, es posible que de adulto evites el tema o que lo vivas con una ansiedad que no sabes explicar. El dinero, en ese caso, no representa libertad, sino tensión. Aprendiste a temerle, como quien teme a una tormenta inevitable. Si por el contrario, el dinero se trataba con naturalidad, como algo que se gana, se usa y se comparte sin drama, entonces es probable que hoy lo veas como un flujo normal de la vida, algo que entra y sale sin definir quién eres. Las creencias que heredamos no siempre son verbales, a veces se transmiten en gestos, en la madre que se niega a comprarse algo aunque lo necesite, porque siente culpa al gastar en sí misma, en el padre que trabaja hasta el cansancio y mide su valor por las horas que dedica, en los abuelos que guardan billetes en una caja por si acaso, aunque no haya un motivo concreto. Esos comportamientos se quedan en la memoria como lecciones silenciosas. Aprendes que el dinero cuesta, que hay que sufrirlo, que nunca es suficiente, o que tenerlo puede despertar envidia, y todo eso construye el mapa emocional con el que te orientas el resto de tu vida financiera. A veces creemos que tomamos decisiones libres, pero lo cierto es que repetimos patrones. Si de niño viste escasez, es probable que de adulto repitas esa carencia, no porque quieras, sino porque tu mente aprendió que ese es el estado natural de las cosas. Si creciste viendo a tus padres pelear por dinero, puedes asociarlo inconscientemente con conflicto y sabotearte cada vez que estás por mejorar tu economía. Si escuchaste que los ricos son malos o el dinero cambia a la gente, tu inconsciente puede alejarte de la prosperidad para mantenerte a salvo de convertirte en aquello que temías. Esas ideas no se discuten, se asumen. Son la base invisible de tu comportamiento financiero. Cada familia tiene su propio guión económico. Hay hogares donde el dinero se ve como un medio para sobrevivir y otros donde se ve como una herramienta para crecer. Algunos enseñan a ahorrar, otros a disfrutar, otros a temer. En muchos casos, se hereda también el silencio, la idea de que hablar de dinero es de mal gusto o que es peligroso. Y en ese silencio se esconde la confusión. Nadie enseña a pensar en él con claridad, pero todos lo padecen o lo persiguen. Así, los niños aprenden más por observación que por instrucción. Aprenden que el dinero puede unir o separar, dar poder o generar culpa, y aprenden también el papel que deben jugar en esa historia: ser proveedores, dependientes o espectadores. La infancia no determina tu destino, pero sí deja la huella de tus primeros guiones mentales. De adulto, puedes ganar mucho y seguir sintiendo miedo, porque esa emoción se grabó antes de que supieras sumar. Puedes vivir en abundancia,
y seguir actuando como si todo fuera a desaparecer, porque tu mente aún recuerda lo que era escuchar a tus padres decir, no hay. O puedes boicotear oportunidades porque una voz interna te susurra que no lo mereces, que sería injusto tener más que quienes te criaron. Esa voz no es tuya, es heredada, y se disfraza de prudencia para mantenerte en la zona conocida. Romper ese ciclo requiere conciencia, mirar hacia atrás sin resentimiento, reconociendo de dónde vienen tus creencias. Es el primer paso para elegir cuáles conservar y cuáles dejar atrás. Puedes honrar el esfuerzo de quienes te enseñaron a trabajar duro, pero también permitirte disfrutar sin culpa. Puedes agradecer las lecciones de austeridad, sin convertir la carencia en identidad. Y puedes comprender que el dinero no es ni bendición ni castigo, sino un reflejo de la historia que te contaron y que ahora puedes reescribir. Al final, entender cómo tu infancia moldeó tu mentalidad financiera no es culpar a nadie, sino liberarte. Porque cuando comprendes el origen de tus creencias, recuperas el poder de elegir en quién te quieres convertir. El dinero deja de ser el eco de las voces del pasado y empieza a ser la expresión de tu conciencia presente. Y solo entonces puedes comenzar a construir una relación nueva, más sana y más libre con él. Una relación donde el dinero ya no refleje miedo, sino confianza. Creencias comunes heredadas. El dinero es sucio. No alcanza para todos. Hay que trabajar duro para merecer. En casi todos los hogares existen frases que se repiten una y otra vez hasta que dejan de sonar como consejos y se convierten en verdades absolutas. Son oraciones pequeñas, heredadas, que parecen inofensivas, pero que terminan moldeando nuestra forma de pensar sobre el dinero, el esfuerzo y el merecimiento. Algunas suenan sabias, incluso nobles, pero si se analizan con calma, esconden miedo, culpa o resignación. Frases como "el dinero es sucio", "no alcanza para todos" o "hay que trabajar duro para merecer" no solo resumen una visión económica, sino toda una filosofía de vida. Y cuando creces escuchándolas, sin darte cuenta construyes tu destino financiero a partir de ellas. El dinero es sucio. Pocas frases cargan tanto simbolismo negativo. Se dice con la intención de advertir, pero lo que realmente enseña es miedo. Si el dinero es sucio, tenerlo te contamina. Si prosperas, corres el riesgo de volverte una persona mala. Ese pensamiento instala una grieta entre la prosperidad y la pureza moral y hace que muchas personas, aún deseando mejorar, se saboteen en el camino. Inconscientemente asocian la abundancia con la pérdida de valores y prefieren permanecer en la escasez para sentirse buenas. No se trata de virtuosismo, sino de culpa disfrazada de modestia. Quien cree que el dinero corrompe, jamás podrá sostenerlo, porque su mente lo rechazará antes de permitirle disfrutarlo. No alcanza para todos. Esa creencia nace de generaciones marcadas por la carencia, por la idea de que el mundo funciona como un banquete con pocos lugares disponibles. Es la mentalidad de escasez en su forma más pura. Si alguien tiene, otro debe quedarse sin. Ese pensamiento instala competencia, envidia y comparación. Aprendemos a ver la riqueza ajena como amenaza, no como inspiración. Y así, en lugar de crear, nos defendemos. En lugar de colaborar, nos encerramos. La consecuencia es un ciclo perpetuo de miedo, en el que se trabaja solo para sobrevivir, no para prosperar. El dinero, bajo esta lógica, es un recurso limitado que hay que cuidar con recelo, no una energía que puede multiplicarse con creatividad y confianza. Pero el dinero no se reparte como un pastel que se acaba. Es más bien como una llama que se expande cuando se comparte. Las economías, las comunidades y las personas crecen cuando circula, cuando se usa con propósito. Sin embargo, si creciste oyendo que no alcanza, lo más probable es que sientas culpa al ganar o miedo al gastar.
Crees que cada peso que llega a ti le falta a alguien más, y vives atrapado entre la ambición y la culpa. Esa tensión emocional impide que el dinero fluya, porque en el fondo no confías en su abundancia ni en la tuya. Y luego está la tercera: hay que trabajar duro para merecer. A primera vista parece una lección de disciplina, pero si se interpreta literalmente, encierra una trampa. No enseña que el trabajo sea valioso, sino que el sufrimiento es obligatorio para alcanzar cualquier recompensa. Es la herencia de una época en la que el valor personal se medía por el sacrificio, no por la inteligencia ni por la estrategia. Quien crece con esa idea aprende a desconfiar del descanso, a sentirse culpable si las cosas llegan con facilidad y a rechazar las oportunidades que no impliquen dolor. Su mente asocia el éxito con el cansancio y la dignidad con la fatiga. Esta creencia ha generado generaciones enteras de personas agotadas que confunden productividad con valor. Personas que, incluso después de alcanzar cierto nivel de estabilidad, siguen sintiendo que no merecen disfrutar porque no han sufrido lo suficiente. Pero el dinero no responde al esfuerzo físico, sino al nivel de conciencia con el que se crea y se usa. Trabajar con propósito no significa trabajar más, sino trabajar mejor. El merecimiento no depende del sacrificio, sino de la claridad con la que alineas lo que haces con lo que realmente eres. Estas frases, repetidas durante años, se vuelven parte del paisaje mental. Se escuchan en las sobremesas, en los noticieros, en las conversaciones familiares, y cuando intentas romperlas, aparece la resistencia. Así ha sido siempre, no seas ambicioso. La vida no es fácil. Pero la verdad es que la vida no tiene por qué ser una lucha constante. Esa idea pertenece a un mundo que ya no existe, un mundo donde la supervivencia era la prioridad. Hoy, la abundancia no se crea con sudor, sino con conocimiento, con colaboración, con mentalidad. Cambiar estas creencias no significa rechazar las enseñanzas de quienes te las transmitieron. Significa comprender que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Ellos aprendieron a sobrevivir en un contexto de escasez. Tú puedes aprender a prosperar en un contexto de posibilidades. Honrar su historia no es repetirla, sino trascenderla. Agradecer el esfuerzo, pero elegir la libertad. Entender que el dinero no es sucio, que hay suficiente para todos y que el trabajo puede ser fuente de gozo, no de sufrimiento. Cada vez que cuestionas una creencia heredada, abres espacio para una nueva realidad. Dejas de vivir en el miedo y empiezas a actuar desde la confianza. El dinero, entonces, deja de ser una carga moral y se convierte en un reflejo de tu crecimiento. Comprendes que merecer no es un premio que se gana con sacrificio, sino un derecho natural que se ejerce con conciencia. Y cuando ese cambio ocurre, el pasado deja de dictar tu destino financiero, porque ya no eres el niño que repite lo que escuchó, sino el adulto que elige lo que cree. Ejercicio mental: detectar frases que escuchabas de niño. Haz una pausa. Cierra los ojos por un momento y piensa en tu infancia. Intenta recordar cómo se hablaba del dinero en tu casa. No lo que se decía directamente sobre él, sino el tono, las emociones, los silencios. Las palabras que flotaban en el aire cuando llegaba el recibo de la luz, cuando se acercaba el fin de mes, cuando alguien pedía algo que no se podía comprar. Todos tenemos recuerdos así, aunque a veces no los hayamos interpretado como lecciones. Sin embargo, fueron eso, pequeñas programaciones que se quedaron guardadas en tu mente y hoy guían tu relación con el dinero más de lo que imaginas. Este ejercicio no se trata de juzgar a nadie ni de revivir viejos conflictos. Se trata de observar con atención y sin culpa. Cada frase que escuchaste de niño fue una semilla. Algunas nacieron del amor y de la prudencia, otras del miedo y de la supervivencia. Y todas, sin excepción, te enseñaron algo. Por eso,
El primer paso para reprogramar tu mentalidad financiera es reconocer qué mensajes te formaron, porque no puedes cambiar lo que no ves, ni sanar lo que no reconoces. Empieza por escribir, sin filtros, todas las frases relacionadas con el dinero que recuerdes haber escuchado en tu infancia. No importa si las decían tus padres, tus abuelos o algún maestro. Escribe todo lo que venga a tu mente. Tal vez recuerdes, no tenemos para eso. Primero lo necesario, luego lo demás. El dinero no crece en los árboles. Dios proveerá. Hay que ahorrar por si las dudas. No se puede tener todo en la vida. Cada una de esas frases tiene una emoción escondida detrás. Y lo importante no es tanto la frase, sino cómo la sentías cuando la escuchabas. Pregúntate, ¿qué sensación me provocaba esa frase? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Seguridad? ¿Esperanza? ¿La escuchaba como una verdad o como una limitación? Si, por ejemplo, tu madre decía, hay que ahorrar por si las dudas, tal vez aprendiste que el futuro es una amenaza constante y por eso hoy te cuesta disfrutar lo que tienes. Si tu padre decía, el dinero no alcanza, es posible que hoy sientas ansiedad incluso cuando tienes suficiente, porque en tu mente siempre falta algo. Si escuchabas Dios proveerá, puede que hayas desarrollado la idea de que no necesitas tomar decisiones financieras, sino esperar que algo externo las resuelva por ti. Este ejercicio es más profundo de lo que parece. A medida que escribes, empezarás a notar patrones. Algunas frases se repiten, algunas chocan entre sí. Tal vez descubras que una parte de ti quiere prosperar, pero otra siente que hacerlo es traicionar a tu familia. Tal vez entiendas por qué sientes culpa al gastar en ti, o por qué te cuesta aceptar ayuda. Todo eso proviene de un sistema de creencias que se formó antes de que tuvieras conciencia de elegirlo. Pero ahora puedes hacerlo. Después de identificar esas frases, reescríbelas desde la conciencia actual. Transfórmalas en afirmaciones más saludables, más reales. Si antes escuchabas, el dinero no alcanza para todos, cámbiala por, el dinero se multiplica cuando se usa con propósito. Si escuchabas, hay que trabajar duro para merecer, conviértela en mi trabajo tiene valor porque aporta, no porque me agota. Si escuchabas, el dinero es sucio, reemplázala por, el dinero es energía neutra que refleja mi intención. Estas nuevas frases no son simples palabras, son llaves que reconfiguran tu mente. Repetir afirmaciones positivas no es un acto mágico, sino una práctica de reeducación emocional. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas, así que cada pensamiento repetido con convicción se convierte en una nueva conexión neuronal. Con el tiempo, esas nuevas ideas comienzan a reemplazar las viejas creencias heredadas. Dejas de reaccionar con miedo y empiezas a actuar con claridad. Dejas de ver el dinero como una carga y lo ves como una oportunidad. Al hacer este ejercicio, notarás algo curioso. Muchas de las frases que escuchaste fueron pronunciadas desde el amor. Tus padres o abuelos no querían limitarte, querían protegerte. Te enseñaron lo que sabían, con la información y la experiencia que tenían. Entender eso te libera de la culpa y del enojo. No necesitas rebelarte contra ellos. Basta con agradecer su intención y elegir una forma más consciente de pensar, porque tu historia no se borra, se transforma. Cada vez que reescribes una frase, estás diciéndote a ti mismo que puedes crear una nueva historia con el dinero. Estás rompiendo con generaciones de miedo y abriendo la puerta a una relación más sana y libre. Es un acto de reconciliación con tu pasado y de responsabilidad con tu futuro. Y aunque parezca un ejercicio simple, es uno de los pasos más poderosos para cambiar tu mentalidad financiera. Al final, el objetivo no es olvidar lo que aprendiste, sino comprenderlo. Saber de dónde vienes te permite decidir hacia dónde vas. Y cuando eres consciente de las voces que habitan tu mente, puedes elegir cuáles seguir escuchando y cuáles dejar atrás. El dinero deja de ser una herencia emocional
y se convierte en una elección consciente. Ya no repites frases antiguas, ahora escribes las tuyas, y en esa escritura comienzas a construir una nueva relación con la abundancia, una que nace no del miedo, sino de la comprensión. ¿Cómo reprogramarlas con afirmaciones conscientes? Reprogramar las creencias heredadas no es borrar el pasado, sino escribir encima de él con una tinta nueva. Es mirar las frases que te formaron, reconocer de dónde vinieron y decidir, con plena conciencia, si todavía representan lo que quieres creer. Las creencias son como rutas neuronales que tu mente recorre automáticamente. Cuanto más las transitas, más reales parecen. Pero cada vez que repites una idea diferente, tu cerebro empieza a construir un nuevo camino. Repetir afirmaciones conscientes no es un acto de autoengaño. Es una manera de enseñarle a tu mente que existen otras posibilidades. El primer paso para reprogramar es elegir conscientemente las palabras. No se trata de decir frases vacías, sino de crear pensamientos que se sientan verdaderos, aunque todavía no sean tu realidad. Las afirmaciones funcionan cuando logran generar una emoción coherente. No basta con repetir «soy abundante» si en el fondo sientes miedo o carencia. Debes encontrar una forma de decir lo que tu mente no rechace. Por ejemplo, estoy aprendiendo a ver el dinero como mi aliado. Me permito recibir sin culpa. Confío en mi capacidad para generar abundancia. Son frases amables, que no exigen una transformación inmediata, pero que abren la puerta a una percepción distinta. El segundo paso es la constancia. Las creencias antiguas no desaparecen de un día para otro. Llevan años viviendo en ti, repitiéndose en voz baja. Por eso, necesitas contrarrestarlas con presencia diaria. Puedes escribir tus nuevas afirmaciones cada mañana, decirlas frente al espejo o repetirlas antes de dormir. Al principio parecerá un ejercicio simple, incluso mecánico, pero con el tiempo notarás que algo cambia. Ya no reaccionas con miedo ante un gasto imprevisto. Ya no sientes culpa al recibir. Ya no te parece imposible tener más. Esa es la señal de que tu mente está asimilando un nuevo lenguaje emocional. También puedes acompañar las afirmaciones con imágenes. Visualiza lo que significan para ti la tranquilidad, la abundancia, la confianza. Imagina escenas cotidianas donde ya vivas esas sensaciones. Pagar sin ansiedad, ahorrar sin miedo, compartir sin sentir pérdida. No se trata de fantasear, sino de entrenar a tu cerebro para reconocer esos estados como posibles. La mente no distingue entre una experiencia real y una imaginada con detalle, así que cada visualización refuerza la nueva creencia. Estás enseñándole a tu sistema nervioso que la seguridad y la abundancia no son amenazas, sino estados naturales. El tercer paso es la acción consciente. Las afirmaciones no funcionan si no van acompañadas de decisiones coherentes. Si repites, el dinero fluye hacia mí, pero sigues rechazando oportunidades por miedo, el mensaje se contradice. Cada vez que actúas desde la nueva creencia, aunque sea en algo pequeño, estás afirmando con hechos lo que tus palabras expresan. Comprar sin culpa algo que realmente necesitas. Aceptar un pago justo por tu trabajo. Decir no a un gasto impulsivo. Invertir en tu crecimiento personal. Todo eso es parte del mismo proceso. La acción ancla la afirmación en la realidad. Reprogramar también implica paciencia y compasión. Habrá días en que las viejas voces regresen. Escucharás el eco de las frases heredadas susurrando en tu mente. No alcanza, no lo merezco, es demasiado bueno para ser verdad. No las combatas, reconócelas. Agradece su intención de protegerte y vuelve a elegir la nueva historia. La resistencia no es un signo de fracaso, sino una señal de que el cambio está ocurriendo. Cuanto más amable seas contigo mismo durante el proceso, más fácil será que tu mente adopte el nuevo patrón.
Una afirmación consciente no solo cambia tu pensamiento, cambia tu vibración interna. Empiezas a ver el dinero con menos miedo y más respeto, como un espejo limpio que refleja tu crecimiento. Descubres que puedes hablar de él sin ansiedad, que puedes recibir sin culpa y dar sin sentir pérdida. Comprendes que la abundancia no llega por azar, sino por alineación, cuando tus pensamientos, emociones y acciones apuntan en la misma dirección. Con el tiempo, las nuevas creencias dejan de sentirse forzadas y se vuelven naturales. Te sorprenderás diciendo frases diferentes, tomando decisiones más equilibradas, confiando en tu capacidad de crear valor. Y cuando mires atrás, notarás que las viejas ideas aún están ahí, pero ya no gobiernan tu vida. Han perdido poder porque tú has ganado conciencia. Reprogramar tu mente financiera es en realidad un acto de reconciliación. Es honrar lo que aprendiste y elegir lo que quieres seguir aprendiendo. Es darte permiso de soltar la lucha y abrazar la claridad. Porque el dinero no cambia cuando lo repites, cambia cuando te transformas desde adentro. Las afirmaciones son solo la llave. La puerta se abre cuando crees en ellas lo suficiente como para vivir en coherencia con su verdad. No puedes construir riqueza con una mente que la rechaza. No puedes construir riqueza con una mente que la rechaza. Puedes intentarlo. Puedes trabajar sin descanso, ahorrar con disciplina, incluso tener momentos de prosperidad. Pero tarde o temprano, tus resultados se alinearán con tus creencias. Si en el fondo sientes que el dinero es peligroso, sucio o injusto, lo alejarás de ti, aunque digas que lo deseas. Si crees que tener más implica quitarle a alguien, o que la abundancia despierta envidia o culpa, crearás formas sutiles de mantenerte limitado. Tu mente no permitirá que sostengas algo que contradiga tu sistema de valores. Por eso no basta con aprender estrategias financieras. Hay que sanar la relación interna con la idea misma de riqueza. La mente es como un terreno. Si las semillas que plantas son de miedo o culpa, por más que las riegues con esfuerzo, no darán fruto. La abundancia solo florece en una mente que la acepta sin resistencia, que la ve como algo natural, no como una excepción. Sin embargo, muchos de nosotros crecimos creyendo que el dinero era privilegio de unos pocos, que pedir más era egoísmo y que la humildad consistía en conformarse. Esa programación, instalada desde la infancia, hace que la riqueza se sienta incómoda, como un traje ajeno. Así, cuando el dinero llega, lo gastas rápido, lo pierdes, o simplemente no lo ves. Y no porque no lo merezcas, sino porque tu mente aún no sabe convivir con él. Aceptar la riqueza no es volverse materialista, es reconciliarte con la energía de la creación. Es entender que la prosperidad no se mide en billetes, sino en expansión, de posibilidades, de bienestar, de libertad. El dinero solo amplifica eso. Pero si lo rechazas, si lo miras con desconfianza, si lo asocias con culpa o con abuso, lo que haces es negarte a ti mismo la oportunidad de crecer. La mente que teme al dinero teme también a su propio poder, porque sabe que tener implica responsabilidad, decisiones, madurez. Es más fácil mantenerse en la escasez y culpar al destino que asumir el reto de merecer. No puedes atraer algo que secretamente juzgas. Cada pensamiento de rechazo crea una barrera invisible entre tú y la abundancia. Cada vez que piensas el dinero cambia a las personas o los ricos son egoístas, estás diciéndole a tu inconsciente, no quiero convertirme en eso. Y tu mente te obedece. Por eso incluso cuando te esfuerzas, algo parece frenar tu avance. No es mala suerte, es coherencia interna. No puedes ir hacia lo que niegas. Rechazar la riqueza es rechazar la posibilidad de servir más, de crear más, de dar más. Porque el dinero no corrompe, solo magnifica la intención con la que lo usas. Reeducar la mente para aceptar la abundancia implica cambiar la narrativa. Significa reconocer que la riqueza no es un privilegio ajeno,
sino un reflejo del valor que generas, que no está reservada a los herederos, sino a quienes se atreven a pensar diferente. Significa dejar de ver el dinero como meta y empezar a verlo como consecuencia. La consecuencia de tu claridad, de tu creatividad, de tu capacidad de contribuir. Cuando entiendes eso, desaparece la culpa, porque comprendes que generar riqueza no quita, multiplica, no resta a otros, suma al todo. A medida que cambias tu mentalidad, cambia tu comportamiento. Dejas de actuar desde el miedo y comienzas a moverte desde la confianza. Empiezas a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Invertir en ti, cobrar lo justo, ahorrar sin ansiedad, compartir sin sentir pérdida. La mente abierta a la riqueza no vive pendiente de lo que falta, sino agradecida por lo que fluye. Deja de perseguir el dinero y empieza a atraerlo. No porque ocurra un milagro, sino porque tus pensamientos, emociones y acciones finalmente van en la misma dirección. Una mente que acepta la riqueza no es arrogante ni codiciosa. Es una mente en paz con la abundancia. Entiende que tener más no la hace mejor que nadie, solo más responsable. Que el dinero no define su valor, pero sí amplía su impacto. Que puede crecer sin perderse, prosperar sin dejar de ser simple, disfrutar sin sentirse culpable. Esa mentalidad no teme ganar, porque sabe que su propósito no es acumular, sino crear bienestar para sí y para otros. Construir riqueza requiere estrategia, pero sostenerla requiere conciencia. Si la mente no acompaña, el esfuerzo se disuelve. Por eso, antes de buscar más ingresos, hay que trabajar en las creencias que los reciben. Pregúntate qué parte de ti todavía se siente incómoda con la idea de tener más. ¿A quién temes decepcionar? ¿Qué miedo te provoca pensar en prosperar? ¿Qué historia del pasado sigues defendiendo para no avanzar? Cada respuesta es una llave, y cuando las usas, descubres que la verdadera riqueza comienza mucho antes de ver el dinero. Empieza cuando dejas de rechazarlo. La abundancia llega cuando dejas de esconderte de ella, cuando dejas de justificar la escasez y comienzas a reconocer tu derecho natural a vivir bien. No es soberbia, es gratitud. Es honrar el potencial que llevas dentro y permitirle manifestarse. Porque no hay contradicción entre la espiritualidad y la prosperidad, entre la humildad y la abundancia. Solo existe la coherencia, pensar, sentir y actuar desde el merecimiento. La mente que abraza la riqueza no busca demostrar nada, solo crear. Y ese es el punto en el que el dinero deja de ser una meta y se convierte en una expresión natural de tu equilibrio interno. Al final, no puedes construir riqueza con una mente que la rechaza, pero puedes transformarte en alguien que la sostiene. Todo comienza en el pensamiento, se fortalece con la emoción y se materializa con la acción. Cuando comprendes eso, dejas de luchar contra el dinero y comienzas a caminar con él. Entonces la riqueza deja de ser un sueño lejano y se vuelve el reflejo lógico de una mente reconciliada consigo misma, una mente que ya no teme recibir, porque finalmente aprendió a aceptar. Si crees que este capítulo podría ser útil para alguien, compártelo. Cuéntanos qué te parece en los comentarios. Leemos todos. Y si te gustó este audiolibro, dale a me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este.